Bueno, señoras, aquí estamos. Hola, Meralda. Él tiene tanto que no trabaja que se está sorprendiendo Oh, de eso. qué raro que te veo. Desde aquí, de este nuevo escenario, hoy vamos a compartir muchos tópicos importantes que están siendo surco profundo en nuestro país, en nuestra población, los ánimos muy caldeados. Y realmente, aunque el país se afecta por muchas razones económicamente y el funcionamiento se detiene a raíz de este conflicto con la frontera de Haití y República Dominicana, yo creo que hay muchos tópicos, muchas ideas y sobre todo posturas que poner porque hay mucha preocupación por la familia dominicana. A veces no encuentran qué van a hacer y sobre todo esa parte de Dajabón que está muy al borde del río Masacre. Bueno, lo primero con relación a eso es saber, ¿hay realmente un conflicto con la República de Haití? ¿Hay realmente un conflicto o nos están manipulando? Hay gente que ha hecho carrera política, como hay políticos en Haití, montado en la ola del sentimiento antidominicano. Y de este lado hay gente que quiere capitalizar con el sentimiento anti-haitiano, que existe, como existe en Estados Unidos el problema con los hispanos y con los negros. Eso es una cosa que existe lamentablemente. Ahora, podemos decir como esa estudiante que la mandaron a irrespetar ahí y a decir todo lo que dijo. No, eso no es verdad. Nosotros convivimos pacíficamente y de hecho esta medida le está afectando a los de allá y a los de aquí. Una cosa es el discurso, una cosa es la noticia en los medios de comunicación social y otra es la realidad. La gente de allí quiere vender sus productos porque el primer socio que nosotros tenemos es Haití. Solamente hay que ver la cantidad de patanas que van y eso no es de un campesino, son los grandes empresarios también. Y está todo el microcomercio que vive de eso, de este lado y del otro lado. Entonces, ¿el conflicto por qué viene? Que están haciendo un canal, que han violado un acuerdo. Eso es verdad, están haciendo el canal, ya casi lo tienen terminado. Es verdad que se comprometieron a no hacerlo. Es verdad que se comprometen a una cosa y nunca cumplen. Pero también es verdad que en este momento, ¿con quién tú vas a hablar? ¿Con las bandas? Ese ha sido el error. ¿Con los que están con la retroexcavadora? Ese es el ¿O error. con los que han vendido el discurso para que una población completa? Que el gran problema de esto que yo veo en la decisión del presidente ha sido que logró lo que Haití ni la ONU ha podido lograr, unir las bandas, unir a los políticos, unir la gente de a pie en contra de la República Dominicana. O sea, un sentimiento, hasta las bandas están metidos en eso, porque todo el mundo se monta en la ola. Ahora vamos a hablar de la verdad. ¿Por qué discutimos? Por el agua, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿hay agua? Ese río no tiene agua suficiente para suplir la demanda de Haití y de aquí. Ese río se está secando. Ese río no tiene el caudal suficiente para sustentar en el tiempo ese canal ni ningún otro. Eso es lo que dicen los expertos. Sí, pero hay un tema Uh-huh. que quizás todo lo incidentado que está y el no respetar los acuerdos. Pero como ¿quién eso, va a respetar el sí, acuerdo si estoy quien de- está haciendo el canal es un empresario familiar del difunto presidente que no le importa nada de eso, sino que le importa su el finca? error mayor ha estado en que no sé cómo el presidente o el Estado dominicano perdió de vista que aquí que ha habido siempre una estabilidad a nivel política, no tuviera la visión de quién voy a negociar, porque tú No hay con quién. negocias con tu homólogo, No hay. tú lo haces con el presidente, o sea, un presidente que tiene control de su tropa, de su gabinete, de su gente. Entonces, ahí fue que empezó el problema. Cuando tú lo haces con un equipo de personas que solamente están viendo sus intereses, porque tampoco lo están haciendo para beneficiar al pueblo de Que Haití, eso al país de para Haití. vender. Esa agua en realidad no es ni que para los campesinos. Eso está claro. Ahora,
si yo fuera el presidente de la República, ¿verdad? Sí. Señores, ¿dónde nace el río Dajabón? Yo lo hubiera cerrado Aquí. allá, No, es simple. Si quieren que hagamos, hablando así, una cosa práctica, tipo salomónica, yo digo, ok, ¿ustedes quieren hacer ese canal? No hay problema. ¿De cuánto por cuánto? 7 pies o 4 metros por 3, 4 de ancho, no hay problema. Lo mismo que ustedes le hagan al río, eso mismo nosotros le vamos a hacer. Y vamos a hacer un bypass. Entonces, antes de que entre Haití, yo voy a hacer mi canal para puentearlo a que cruce directo a las otras áreas cuando el río vuelve y entra. Tú le sacas 3 canales, yo le voy a poner 3 canales. Con una ventaja, el agua la produzco yo. El agua empieza aquí. Allá son pocos kilómetros, lo cual quiere decir que si tú le pones 5 canales y yo le pongo 5, en simple aritmética, tú no tienes 5. Bueno, con un solo que le ponga. De acuerdo, pero mira qué te digo, una cosa así, que no me la van a comprar los políticos ni nada de eso, pero yo te digo, si al final no se puede resolver porque no se va a poder resolver, porque no tienes con quién hablar. Yo le voy a poner un ejemplito. El presidente Leonel Fernández en su momento le tocó desplegar la mayor actividad de ayuda a Haití. Yo estuve en Haití en el terremoto y la cantidad de retroexcavadora, ambulancia, las cocinas móviles, se mantuvo ese país por todo ese tiempo. Y después le hizo una universidad. Y cuando fue a inaugurarle la universidad, por poco lo matan. Así es. Entonces, no hay manera humana de hacer un acuerdo que lo vayan a cumplir. Entonces, ¿qué yo digo? Vamos a resolver un problema a la vez. Cerrar la frontera no es verdad, porque ¿a quién tú presionas? Quien está haciendo el canal es el que vende pollo. El primer ministro que está encerrado allí no puede salir, no vaya a ser que lo maten. A ese que tú estás presionando. Tú estás cerrando cielo, mar y tierra. Está bien, pero ¿a quién se lo está cerrando? Entonces yo digo al final, esa medida para presionar y llamar la atención y lograr que aceleraran, como ya el presidente Biden dijo que ya es hora, no sé qué, a la ONU que autorice para la intervención en Haití. Bien, si eso ayudó, bien. Pero esa frontera hay que abrirla porque el gobierno comprando huevitos no es verdad que va a suplir la ruina de toda la gente que ahí vende y la hambruna de Haití porque no tiene dónde comprar. Sí, pero es que es un tema tan complejo que aunque a Dominicana le toca de muchas maneras, porque no solamente es el aspecto de ver de que bueno, el comercio se ve afectado, también nuestra gente emocionalmente y las familias y todo el mundo, una incertidumbre qué va a pasar y todos los detalles. Porque si tú estuvieras peleando con una cabeza, pero tú estás peleando con bandas que son desenfrenadas, que no les importa, no tienen nada que perder porque apuestan siempre al caos. Y todo este accionar y todo esto que acontece es una manera también de decirle al mundo, decirle a la ONU y a todos los países que sí pueden ir en ayuda de Haití y resolver y empezar a resolver toda esa situación, porque pensar que este es un problema de Dominicana o que lo va a resolver Dominicana es un absurdo. Es clarísimo que no es una solución dominicana porque ahí no se sabe si tiene solución, porque es un país fallido. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros como programa? Orientar a la gente para que tenga tranquilidad. Primero, no hay por qué preocuparse. Yo estuve en Haití, en la Universidad de Haití, cuando fui de seminarista, y yo hice una encuesta. ¿Qué pensaban los universitarios? Y ellos piensan que nosotros lo vamos a invadir. Es una campaña. Pero eso lo tienen en la mente, que nosotros lo vamos a invadir. Suponiendo que eso esté en el imaginario de ellos, no es al revés. Si en este momento las bandas de Haití se unieran todas para venir a atacar República Dominicana, no llegan a las 6 de la tarde. Porque no tienen un ejército, no tienen armamento, déjame decirte. No, pero ese es un error. Pero ahora voy. Porque, señores, la guerra se estudia.
Entonces, si hubiese sido tan fácil, Putin ya hubiese acabado con Ucrania, pero que no es tan fácil. Eso tiene una ciencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tiene Haití alguna posibilidad de atacar el ejército de Santo Domingo? No la tiene, ni siquiera tiene para comer. Entonces, el ejército nuestro, que ha hecho todo eso, han puesto drones y todo ese despliegue, eso está bien, porque un expresidente dijo, es preferible mostrarle los músculos para que ninguno cruce y no tener que tirar un tiro. Hipólito Mejía. Y tiene razón. No, y tiene razón. Tiene razón. Pero mira, no hay que preocuparse, Esmeralda, por eso. No hay que preocuparse. Pero a veces uno lo ve tan simple. Antes de irnos a la pausa, tenemos una pausa, Ramona. Tranquilidad. Nos vamos a la pausa. A veces lo vemos así de simple y es que bueno que esas acciones pueden fortalecer, pero con tantos enemigos y con tantas otras naciones que representan un poder, ellos también usan sus estrategias y son tan capaces de poder potenciar a Haití, así como tú lo ves, sin posibilidades alguna de un ejército, que tú no sabes cómo esto podemos saber cómo puede comenzar, pero cómo termine, no. Que eso sería un problema. Luego de la pausa nosotros vamos a seguir. Porque yo soy de las que creo que tanto Estados Unidos como otros países que se quiera o no han sacado beneficio de Haití, pudieran también meter su cuchara para dañar a República Dominicana. Vamos, lo aclaramos ahora. Lo aclaramos. Bien. Bueno, señores, ya ustedes están dando seguimiento a este conversatorio sobre la situación de Haití y movido por la preocupación de cómo pueda terminar esto, pues hemos dejado en la pista caliente algunas puntualizaciones que veremos a ver cómo podemos aclarar. Son varios elementos. Ya vimos el tema ambiental, el problema en sí, esa agua, el esfuerzo que debe haber es salvar la cuenca. Producir agua. Una presa no produce agua. Un canal no produce agua. El mismo río no produce agua. Es la cuenca allá donde nace el río, donde hay que reforestar, cuidar, etcétera. Porque si no, no habrá agua ni para ellos ni para nosotros. Entonces están desenfocados unos y otros. No hay con quién hablar. Déjenlo tranquilo. Que cuando no le llegue una gota de agua, yo voy a ver qué es lo que ellos van a hacer. Porque la mayoría de los ríos están así. La otra cosa es, tú haces un canal. Muy bien, y cuando el río se inunde porque viene un huracán, todos los que están alrededor se van. Es simple. O sea, las presas no se hacen a lo loco. ¿Tú lo quieres hacer? Bueno, te estoy diciendo lo que hay. No quiere entender. Bueno, entonces digo, lo real, no hay por qué preocuparse porque el agua la tenemos nosotros aquí. Y si usted tiene una cisterna y está mandando una tubería y los vecinos se sublevan, usted simplemente administra su cisterna porque usted que tiene el agua. De modo que eso... Pero también pudiera ser, Manuel. Es negociar, Esmeralda. Sí, yo no digo que tú lo cierres. Yo lo que digo es, ok, no tengo con quién hablar, pero está bien. Suponte que no sé con quién voy a negociar, ¿verdad? Vamos al asunto de la cisterna. Es de mi cisterna que está saliendo el agua. Y yo cerré el agua. Yo la cerré para que vengan a hablar conmigo. Porque no te va a llegar agua porque el agua nace aquí. Entonces, yo creo que ese es el segundo paso. Pero está bien, pero no estoy diciendo que hagan eso. Estoy diciendo que tú no tienes cómo negociar si tú no haces una acción correcta. Tú estás haciendo una acción de cerrar frontera y de una serie de cosas cuando en realidad ese no es el problema. Por ejemplo, la mayoría de la gente que entra aquí entra con visa. Ya lo vimos, los miles y dónde va ese dinero. E históricamente cómo ha habido una corrupción tremenda al que manden allá, vendiendo las visas. Entonces están peleando con los que se vuelan por los montes y no ven lo que están los 350 o 500 dólares para eso. Primer elemento, lo que hay que hacer es sentarse con los expertos para que ambos salvemos el agua porque estamos peleando por un agua que mañana no la vamos a tener porque ese río es un chorrito durante todo el año. ¿De acuerdo? No, y que también creo que es muy oportuno que la República Dominicana, de cara a tantos frentes abiertos, tantas acusaciones de discriminación, de esclavitud, de abuso, de no querer a los haitianos, que no es cierto,
pero que nos ha costado pagar un precio caro a través de la historia con esas percepciones y esa creencia, pero Dominicana tiene mucho la culpa en todo eso, por la media tinta que es, por la poca firmeza que pone en esa frontera en términos de lo lucrativo que resulta para muchos dominicanos que desde ahí van a mover cosas ilegales y fuera de lo que debería ser lo correcto en beneficio del fortalecimiento de esa misma democracia de la que hablamos y de esa misma independencia de la que hablamos en términos de la soberanía nacional. Lo que pasa, Meralda, y ahí voy al segundo tema, con el tema de lo internacional, Francia tiene un compromiso con Haití. Sí, Porque en 1804 no era que le dio la independencia, se la vendió, pero ¿verdad? es su responsabilidad. Pero está no bien, la asume. fue caro eso. Y no le ha interesado esa ex colonia francesa. No le ha interesado. En este debate no ha habido ninguno que haya salido a decir Francia va a ver qué hace. No, porque allí no hay nada que buscar. Canadá, que también ha estado, y recordemos que la primera ministra en un momento fue haitiana, cuando el terremoto que vino a visitarnos acá, tampoco se ha interesado. Estados Unidos ahora sale y dice algo, porque no es Ucrania, no es Kuwait, no hay petróleo, o sea, no es más que problema. Entonces, como no le interesa, quieren que la República Dominicana siga cargando pesado. Y por eso digo que es sumamente irresponsable, y qué bueno que el de la ONU de allá sacó lo que lleva adentro. Sí. Lo que ha sido siempre. Así es. Porque OEA, ONU y todo eso solo sirven para venir a darnos metas, y metas de milenio. Ajá. Y a querer gobernar nuestras escuelas y nuestra política internacional. En eso le damos el apoyo a este presidente y al anterior también, porque no es la primera vez. Ellos son expertos difamando, son expertos hablando, pero yo te digo a ti que venga el de la ONU. Yo siempre me he preguntado, Manuel, entre tantos países que conforman la ONU, siempre sus ejecutorias, digo, yo no lo he visto, no sé si alguien más a través de la historia ha podido ver y ha dicho una situación en un país de los que se unen a ese esfuerzo de equilibrio, de apoyo. Yo nunca he visto que la ONU se ha puesto los pantalones y ha dicho vámonos a Haití todos, con los recursos de todos esos países que están ahí y en beneficio de Haití dar una respuesta que permita, primero, que no tengan un gobierno fallido, un país fallido, porque en la unidad y en la buena voluntad se pueden lograr muchas cosas. Siempre ha sido la fusta y las opiniones negativas y la crucifixión para República Dominicana. O sea, a la ONU no le interesa que la resolución, que Haití resuelva su problema, porque ellos entienden que eso es un problema de Dominicana. Meralda, si hubiera petróleo y oro suficiente. Sí, pero la doble moral. Pero a eso voy, le interesara. Pero la ONU no es un instrumento para salvar a los países que se vende. Para salvar a los países que están necesitados. Para eso no es la ONU. La ONU existe, como pasó en Irak, para legitimar un deseo de los países grandes por invadir un país. O sea, para eso es que existe. Y por eso tienen veto los grandes, China, Rusia, la Unión Europea. Pero pero saquémonos de la cabeza que porque se lo digamos 100 veces, ellos lo van a entender porque eso no es su agenda. Es más, la ONU se financia de lo que le dan los países ricos. Entonces, no es verdad que van a hacer ningún despliegue. Bueno, pero la ONU está desnaturalizada y ya tocaremos un tema de la ONU en un momento determinado. ¿Qué digo yo en este momento? La realidad es que el pueblo dominicano no se debe dejar manipular por políticos que andan buscando pescar en río revuelto o hacérselo gracioso y son los primeros que se benefician de ese negocio con Haití. Entonces, ahora mismo usted que escucha y ve este programa, no se deje coger de bobo. Vamos a unirnos para defender la patria. ¿Quién le ha dicho a usted que la patria está en peligro? Si usted tuviera un ejército que no existe,
Ni siquiera pueden controlar en Cafú, que está en las afueras de Puerto Príncipe. Más de 200 muertos. Más de 200 muertos entre ellos. Y ya son miles los muertos. Entre ellos no pueden ni siquiera controlarse. El primer ministro no puede salir porque si sale lo matan. Y ese es el país que puede poner en peligro la seguridad de este país. Señores, por Dios. Un ejército grande que le pasó a Rusia, con armamento suficiente, como no está articulado, no ha podido conseguir los objetivos que buscaba. Y ya hay 1 año y pico y no ha podido apabullar un país pequeño. Entonces, ¿qué yo digo? Señores, sáquense de la mente que Haití nos va a invadir. Sáquense de la mente que esas bandas van a cruzar, porque si cruzan no van a volver a cruzar. Eso es una realidad, eso a mí no me preocupa. Yo creo que dentro de todo esto hay muchos aspectos humanos que van a tomar. Ese es el segundo round, por eso quiero terminar esta partecita Meral. Ese es el segundo round. Primero, que el objetivo nuestro es sacar de la mente una preocupación por una cosa infundada. Primero, no estamos en la época de la independencia, que los haitianos vienen. Haití era una potencia económica en el Caribe y de repente se convirtió en el país más pobre del hemisferio. Y por eso empezaron a irse esas grandes potencias después que saquearon. Lo mismo pasa con África, el continente más rico, que ha enriquecido esas grandes potencias que los colonizaron. Entonces, ya no es el país rico. Aquí no había embajador de Francia, había que ir a Haití a buscar la visa, porque era una potencia más rico que nosotros. Y de repente está en la pobreza. En este momento, pueblo dominicano, no hay ningún peligro. El único peligro que hay es que esa gente de Dajabón, de Jimaní, de Pedernales, al ver que empiezan a quebrar sus negocios y a no tener a quién venderle, no usen las 3 puertas que tienen y busquen una puerta alterna y sigan en su comercio, pero entonces no hay aduana y es una cosa difícil. Ese es un primer peligro. Segundo, que nosotros estemos perdiendo tiempo en una cosa que no va para ninguna parte, porque ese canal está mal diseñado. No tiene la pendiente. ¿Y cómo es que ellos van a sacar si no tienen combustible? ¿La van a bombear? Porque lo lógico es que tú desvíes o hagas un canal y con gravedad, por gravedad, llegue a un sitio. Pero tú tienes que tener una cadena de custodia de esa agua, porque si no, las presas, todo el mundo hiciera una presa. No, tiene que tener un embalse contra embalse y tiene que tener unas puertas, porque cuando la naturaleza se revoltea y esa agua coge por ese río, todos los que hayan por ahí no van a sobrevivir. Entonces las cosas no se hacen a lo loco. Yo le digo, den un poquito de tiempo, como presión, bien. Ahora, estas personas que tienen que ver con nuestra política internacional, como tenemos muchos enemigos, no ahora, no es por ese canal. No, vean los titulares de la ONU acusando de maltratar a las mujeres embarazadas, no sé qué. Siempre han hablado mentira. Y aquí de este lado hay una serie de gente que recibe dinero de esas ONG para hacer informe en contra de la República Dominicana. Y entre ellos tenemos periodistas que se fueron a México. Por eso el que estaba en la Junta los humilló allá. Cuando llevaron un haitiano a dar declaraciones y él le llevó un video de todo lo que decían que eran sus hermanos y no fueron capaces de pedirle perdón a este país, esos periodistas y ese grupo de ONG. Entonces, señores, por un lado tenemos los patriotas, por otro lado tenemos los vendepatria. Sí. Y yo le digo, el lado justo es usted que nos está viendo, usted que escucha este programa, no se deje llevar de cuentos de camino, ni se ponga a estar diciendo, vamos a sacar a todos los haitianos de este pueblo. Mentira, volverán y se irán para un sitio y para otro, como lo mismo pasa en Estados Unidos. De modo, cojan la cosa con calma. Siempre que un político le hable o tome una decisión, mire a ver qué hay detrás. A que después que se armó ese lío nomás se habla de eso. Se habla de que la luz se está yendo, se habla del dengue, se habla de la leptospirosis y de la economía que está difícil. De repente lo lograron.
No estamos No, y hablando de lo que los tenemos que puntos hablar. suben también. Pero a mí sí, Ramona, a mí lo que sí yo creo que en esta parte humana va a llegar un momento que nosotros estamos cansados de tantas situaciones, de tantas acusaciones, de la falta de respeto de tantos países. Mira, ya el presidente fue objeto de eso y todo lo que vivimos, donde quiera que vamos, nos acusan de racista, de muchísimas situaciones que no queremos saber de ellos. Pero también yo puedo ver en la distancia que va a llegar un momento que los mismos haitianos se van a hartar de sus verdugos. Y cuando viene a ver también, se va a armar una rebelión contra ellos mismos. Ya está. Y se va a agudizar una situación interna donde los pobres infelices son los que van a seguir Ya lo han perdiendo hecho. la vida. Y Dominicana, por supuesto, está en la expectativa y la incertidumbre porque vendemos una situación de guerra cuando no tenemos una guerra y cuando el país ha seguido tranquilo. Tú ves que todo el mundo está tranquilo en sus asuntos. Porque no hay problema. Que la frontera, pero todo el mundo está en sus asuntos, se va a trabajar, sabe que hay una No situación hay en la frontera. O sea, no estamos en una guerra. Ahora sí estamos en un mecanismo de presión que me parece inteligente, interesante, porque mucha gente a partir de ahí va a tener que cambiar un poco la visión realmente de lo que pasa. Yo solo quiero... la ONU y los Está bien, pero es un mensaje nada más, un mensajito nada más para los de este gobierno y los del pasado también, que viven arrodillándosele a la sociedad civil y arrodillándosele a la ONU, a Estados Unidos y a todos esos organismos internacionales, y todo lo que ellos les quieren meter en el Congreso, de una vez lo aceptan. Para que cojan, porque ellos no tienen más que su propia agenda. Le pasó a Leonel Fernández y lo que decían ladrón, 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 eran esos mismos. Le pasó a Danilo, que tenía un ala del palacio para esa gente de esa sociedad civil, que solo responde a ellos, y miren quiénes son los que están ahora aupando para eso. Y le va a pasar al presidente actual. Por eso yo digo, esta es una oportunidad para poner en su sitio a la ONU, a Estados Unidos y a toda esa ONG. Y si ellos quieren que no le vendan lo que ellos vienen a comprar aquí para ir a Haití, porque ellos duermen aquí y van a teorizar allá. Así es. Que no crucen. A Ramona se le va a caer esa mano. Hola Ramona, ¿cómo estás? Pues nosotros, señores, este es un tema demasiado candente y demasiado con unos tópicos y unas cuerdas muy sensibles que tocan a la República Dominicana y Haití también. Pero ¿Están llamando? Nosotros estamos preparados para poder mantenernos en calma y que realmente esto pueda llegar a un punto. No hay problemas. Y que estamos tranquilos y que nada, nuestra soberanía no va a estar en juego. Y yo sé que estamos... Se me parece cuando el mundo se iba a acabar, que todo el mundo estaba vendiendo cosas, que el mundo se iba a acabar ese día, y de repente aquí estamos. Aquí estamos y aquí vamos a seguir. Así que seguimos con más en su programa Domingo Familiar. Nos quedamos cortos de tiempo.